Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto encontrarlos nuevamente en este curso de fortalecimiento de capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de la cuenca de la vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada y nos encontramos en el módulo 1, la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Para recordar, nos encontramos hoy día además en nuestra segunda sesión de la unidad didáctica número 2, que corresponde a gestión institucional de los consejos de recursos hídricos de Cuenca orientado al desarrollo sostenible. Bien, eh, como es usual, ¿sí? Quiero iniciar la sesión recogiendo este conjunto de aportes que ustedes nos alcanzan a través de nuestro espacio de Queremos saber qué piensas, cuáles son tus inquietudes, tus reflexiones. Y quisiera compartir entonces aquella información que ustedes nos han trasladado en estos espacios. Antes de ello, no quisiera dejar de recordarles que en el chat tienen, por favor, el formulario de asistencia. Los invitamos a todos y todas a poder, por favor, registrarse, porque como saben, es un insumo importante para mantener actualizado el registro de asistencia que tenemos en cada una de nuestras sesiones. Bien, en relación entonces a lo que fue nuestra sesión 3 y básicamente para recordar, nos introdujimos en el tema justamente de cuál es este rol que tienen los consejos de recursos hídricos para el desarrollo sostenible. Revisamos algunas de sus funciones que están en línea con este desafío. Hemos revisado también alguna información de carácter internacional que nos da cuenta sobre qué tanto hemos avanzado en relación a la gestión integral del recurso hídrico como parte de las intervenciones que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible también. Y pudimos también hacer un ejercicio de aplicación de un índice que nos permitía mirar qué tanto estamos avanzando en nuestras cuencas en relación a este desarrollo sostenible tan importante, ¿no? Entonces, en torno a este tema, justamente, uno de los aspectos que ustedes plantean es el reto que tenemos en relación a la gobernabilidad del agua. Y cuando nos estamos refiriendo a la gobernabilidad, estamos hablando al conjunto de normas, ¿no es cierto?, al conjunto de instituciones que orientan justamente el manejo del recurso y que además que logran ser implementadas. Es decir, estamos hablando aquí también de ese principio de autoridad que necesitamos se restablezca en casos como el que ustedes han compartido, por ejemplo, en la zona de La Yarada, donde necesitamos que en efecto se restablezca este principio de autoridad para lograr, ¿no es cierto?, avanzar en estos distintos aspectos que involucra el desarrollo sostenible, donde en efecto el manejo adecuado de los acuíferos resulta un tema fundamental, parte de los desafíos que se reconocen en torno al desarrollo sostenible, ¿no? Decíamos que ya según los registros a nivel mundial, más del 20% de acuíferos se encuentran sobreexplotados, ¿no? Entonces, digamos que esto es una realidad que también podemos ver en el ámbito de la cuenca Caprina-Locumba. Por otro lado, también han llamado la atención, ¿no es cierto?, sobre este rol que tiene el reconocimiento a partir de esta sesión, de rescatar este rol que en efecto tiene el Consejo de Recursos Hídricos en relación a promover esta coordinación, participación que se requiere de los actores para avanzar en línea con el desarrollo sostenible. No es posible avanzar en esa línea si no logramos construir consensos, ¿no es cierto?, acuerdos entre estos distintos usos que se requieren en relación al recurso. El conocimiento que se tiene que tener de la cuenca, ¿no es cierto?, en la que estamos interviniendo para la toma de decisiones es fundamental, ¿no? Necesitamos basar nuestras decisiones en información que permita que estas decisiones sean, en efecto, lo más efectivas, lo más eficientes y en ese sentido, más bien, evitar posibles impactos no deseados, ¿no? Cómo es que el abordaje del desarrollo sostenible desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca implica, ¿no es cierto?, trabajar en una serie de
aspectos y no solamente, como ustedes bien lo han precisado, ¿no? No solamente en relación a un uso de manera particular, sino a los distintos usos y entonces en diferentes líneas de acción, ¿no? De la misma manera, llaman ustedes la atención en relación a conocer la problemática de la cuenca para apuntar a ese desarrollo sostenible, conociendo en efecto o procurando como parte de este conocimiento el tomar en cuenta un análisis del ecosistema, ¿no es cierto?, con una visión integrada en relación a lo que es la gestión del recurso hídrico para también contribuir con el desarrollo sostenible. ¿Cómo es que, y me pareció interesante este término, ¿no? Cómo promover el desarrollo de estructuras de gobierno inclusivas, ¿no? Y interesante, ¿no? Porque justamente el Consejo de Recursos Hídricos debería apuntar a ser un espacio de ese tipo, un espacio inclusivo donde hay la posibilidad de que los diferentes usos se encuentren en este espacio para dialogar, ¿no? Usos y usuarios se encuentran en este espacio para dialogar sobre sus distintas preocupaciones, sobre sus distintas necesidades y en función a ello puedan definir acuerdos que satisfagan esta diversidad digamos, intereses que puedan haber en torno al recurso, ¿no? Y cómo es que finalmente también se valora este aporte, esta contribución que, digamos, aporta la disponibilidad del recurso y su adecuada gestión a la superación de las condiciones de pobreza, ¿no? Y en efecto, cómo es que entonces aquellas líneas de acción que en materia de desarrollo sostenible se deben impulsar desde el Consejo de Recursos Hídricos deben incluir aquellas intervenciones que mejoran este acceso al recurso hídrico y en ese sentido también mejoran las condiciones de vida de la población. Bien, entonces digamos que este es un primer conjunto de ideas que ustedes han compartido como parte de sus impresiones en relación a la sesión número 3. Recordemos que como ejercicio también luego de la sesión número 3 hemos compartido una encuesta que ustedes han podido completar que permite tener una mirada un poco sobre cómo se encuentra el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caprina-Locumba, principalmente desde sus percepciones, ¿no? Ustedes como parte de este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y vamos a ver estos resultados también como parte de el material que vamos a presentar el día de hoy. No obstante, quisiera en ese sentido, de cierto modo, ir entrando a lo que sería nuestra sesión número 4, a partir de la cual ustedes también nos han compartido un conjunto de aportes en relación a cómo es que podemos asegurar que las decisiones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas y los planes de gestión de recursos hídricos se ajusten justamente a estas políticas de desarrollo y se articulen a los intereses de los actores locales, ¿no? Y en ese sentido, ustedes han llamado la atención sobre la importancia de la participación, ¿no? Cómo es que la participación justamente de los diferentes actores permite que esos intereses de los actores locales sean recogidos en este instrumento. De la misma manera, se llama la atención sobre cómo es que es importante también articular o hacer incidencia principalmente para la implementación del plan de gestión de recursos hídricos con el Ministerio de Economía y Finanzas o con el CEPLAN como entidad que justamente orienta todos los procesos de planificación del desarrollo nacional. Y en ese sentido, quizás ahí justamente precisar que en tanto logramos que nuestro plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca se encuentre alineado al Plan Nacional de Recursos Hídricos y a su vez al Plan de Desarrollo Nacional y de la misma manera nuestro Plan de Gestión de Recursos Hídricos se encuentre alineado al Plan de Desarrollo Concertado de la región, pues
estaremos acercando justamente esta articulación que no solamente va en términos de cómo articulamos desde los actores con las instancias, con estas instituciones, sino a través de los instrumentos, ¿no? Y cómo a través de estos instrumentos y de su articulación logramos también entonces prever los recursos necesarios para su implementación, porque en la medida que estas prioridades del plan de gestión de recursos hídricos son recogidas también o se alinean a las prioridades de los planes de desarrollo regionales, pues tienen también la posibilidad de ser, de contar con el financiamiento necesario, ¿no? Eh, por otro lado, llaman la atención, además de la necesaria articulación con los planes de desarrollo regional concertado, también la importancia de articularlos a los planes de desarrollo local concertado, eh, la importancia de revisar como parte de la elaboración de estos instrumentos justamente la concordancia que hay entre estos instrumentos y para ello quizás resulte importante, ¿no? Que ustedes podamos ver justamente, recuerdan en la sesión anterior, nos pidieron que por favor podamos alcanzar algunas orientaciones que nos permita justamente eh, orientar este proceso de articulación que debe haber entre el plan de gestión de recursos hídricos y estos otros instrumentos de carácter nacional con los instrumentos también de carácter regional. Lo vamos a ver ahora un poco atendiendo esta inquietud. Y de hecho es, como les decía, es material que ustedes van a encontrar, es parte de los temas que teníamos previsto para más adelante, no obstante quiero adelantar un poco algunos elementos, de modo tal que podamos atender esa inquietud y que no, digamos, que no interrumpa un poco en este proceso de aprendizaje. Igual vamos a ahondar un poco más adelante, como les decía, ¿no? Eh, Hablaban también de la importancia de cómo lograr construir consensos también a partir de la elaboración de estos instrumentos y consensos que se puedan generar con el nivel local, con el nivel regional, con el nivel nacional. Y también planteaban esta estrategia que me parece interesante también de cómo hacer incidencia con las autoridades, en este caso, por ejemplo, con los consejeros regionales, ¿no es cierto?, que permitan a través de los consejeros también eh, de cierto modo, trasladar estas prioridades del plan de gestión de recursos hídricos a los procesos de toma de decisiones de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un conjunto de elementos que me parecen sumamente interesantes en relación a cómo facilitar esta articulación. Y como les decía, quería poder responder un poco a esta inquietud que se tenía en relación a cómo facilitar esta articulación. Seguramente ustedes habrán podido eh, revisar algún material que al respecto tiene justamente el CEPLAN, el Centro de Planificación este, que tenemos en Perú, ¿sí? Entonces, aquí vamos, no sé, no están viendo mi pantalla, ¿no? A ver, denme un minutito. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Sí, sí, no. La voy a agrandar acá nomás porque si no aparecen dos imágenes. Ok, si vemos, logran ver esta imagen, ¿verdad? ¿Me confirman, Sí, por se favor? ve. Sí, se Sí se ve. ve. Perfecto. Esta es la guía de planeamiento institucional 2019, que es la guía que tiene el CEPLAN, ¿sí? Y si ustedes se fijan en este gráfico, ¿no? En esta figura, podemos visualizar cómo es que se tiene concebida la articulación entre los diferentes instrumentos de nivel nacional, de nivel sectorial, de nivel regional, de nivel local. Y en ese sentido, tenemos aquí, por ejemplo, por un lado, a nivel del Estado, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿sí?
tenemos al Acuerdo Nacional como una entidad justamente que promueve la aprobación de un conjunto de políticas de Estado que son, como bien de cierto modo se explica o se presenta en este gráfico, que son el marco para el desarrollo de un conjunto de políticas que se aprueban a nivel nacional por los sectores, también por los gobiernos regionales y locales. Entonces, digamos que estas son las políticas macro, por decirlo así, ¿no? Y estas políticas están en línea con la visión concertada y que se encuentra definida también en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Impulsado principalmente desde el CEPLAN, que se encuentra, como sabemos, en la presidencia del Consejo de Ministros. Y este instrumento además es aprobado por el Consejo de Ministros, que involucra la participación entonces de los diferentes sectores. ¿Sí? Digamos que eso es lo que tenemos a nivel del Estado. ¿Qué sucede una línea más abajo? Tenemos también políticas nacionales, ¿no? Y estas políticas nacionales se desprenden o están alineadas a esta política de Estado, ¿sí? Es decir, en función, si estamos hablando del recurso hídrico y estamos hablando de que vamos a construir una política de recursos hídricos, pues veremos que esta política en efecto se corresponda con aquellas prioridades que están definidas en este instrumento, que en este caso estamos hablando, como les decía, de la política de recursos hídricos, ¿no? En función a estas políticas nacionales, la idea es que aquellas políticas sectoriales, por ejemplo, si desde el Ministerio de Energía se impulsa una política vinculada al desarrollo de energía basada justamente en el recurso hídrico, pues tendrá que estar alineada a esta política nacional de recursos hídricos. Lo propio si estamos hablando en materia de agua para consumo humano o si estamos hablando de agua para agricultura o agua para algún otro sector, sea industrial, minero, cualquier otro. Entonces, digamos que la Política Nacional de Recursos Hídricos es la que enmarca o debería enmarcar, ¿no es cierto?, la aprobación de otras políticas de carácter también sectorial o multisectorial. Se desprenden o alineada a estas políticas sectoriales se encuentran los planes estratégicos sectoriales multianuales, también denominados PESEM, que tienen un periodo de 5 años, más o menos, ¿no es cierto? Según lo establecido por el CEPLAN. Y en esta misma línea se encuentran también los planes estratégicos multisectoriales, en el caso que algunos sectores requieran hacer acciones articuladas, pues existen planes estratégicos multisectoriales, ¿no? Se desprenden de estas políticas sectoriales a su vez, ¿sí?, las políticas regionales, es decir, aquellas políticas que se aprueben a nivel regional, dependiendo de a qué sector estén vinculadas, pues deberán estar alineadas a estas definidas en el nivel nacional. Y en tanto estas han estado alineadas a las políticas de Estado, pues hay una correspondencia ya con lo establecido en este nivel. Es así también que estas políticas regionales se encuentran alineadas con el Plan de Desarrollo Regional Concertado, es decir, aquellas prioridades que se definan en este plan deben de estar alineadas con estas políticas regionales también. Se desprenden de este plan de desarrollo regional, están en línea con el plan de desarrollo regional. Lo propio si vamos un nivel más abajo, las políticas que se aprueben a nivel local deberán estar en línea con las políticas de nivel regional y estas a su vez deberían estar en línea entonces, como hemos dicho, con los niveles anteriores. En esta misma lógica, los planes de desarrollo local concertado a nivel provincial, ¿no? Pues tendrán correspondencia con estas políticas provinciales. Lo propio si estamos hablando primero van en línea con lo previsto a nivel de las políticas provinciales que requieren ser tomadas en cuenta, ¿no? Y finalmente, si estamos hablando de las políticas institucionales para el funcionamiento y desempeño de determinadas instituciones, recordemos que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un sector,
Este sector podría involucrar la participación de diferentes instituciones y entonces las políticas institucionales deben de estar en línea también con lo definido por cada una de estas políticas sectoriales en función al sector que correspondan, lo propio en relación al plan estratégico institucional y por lo tanto el plan operativo institucional. Podemos ver también un poco el nivel quizás de las intervenciones que uno podría encontrar dependiendo de qué instrumento se trate, ¿no es cierto? Si estamos hablando de instrumentos como los planes operativos, los planes estratégicos, estamos hablando pues de intervenciones que permiten contar con insumos, con actividades, ¿no es cierto? Mientras que si estamos hablando de instrumentos como los planes estratégicos institucionales, donde se definen acciones estratégicas, objetivos estratégicos, que también están en línea con servicios que se desean alcanzar desde el Estado hacia la ciudadanía, hacia la población, pues estaremos hablando de productos, de resultados, y en esta misma línea, si estamos hablando de los planes de desarrollo regional concertados, los planes de desarrollo local concertado, en relación a sus acciones estratégicas, objetivos estratégicos, estamos hablando también, entonces aquí, de un nivel de resultados iniciales o resultados intermedios, ¿sí? En ese sentido, también se contempla aquí, un segundo, por favor, ya está. En ese sentido, se contempla también, entonces, ya en este nivel de resultados intermedios, resultados finales, justamente estos instrumentos estratégicos, dado su carácter, como son los planes de desarrollo, ¿no es cierto?, concertado, o los planes estratégicos sectoriales, multianuales, ¿no?, que implican intervenciones de 5 años aproximadamente, incluyendo las políticas nacionales, están en este nivel. Y finalmente, si queremos mirar intervenciones a nivel de impacto agregado, pues las veremos al momento que miramos los resultados del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, digamos que esa es más o menos la estructura. Incluso en esta guía, ustedes podrán mirar, si quisieran ustedes un poco verificar si el plan de gestión de recursos hídricos está en línea con el plan de desarrollo regional concertado. En esta guía se alcanza también una matriz que ustedes la pueden aplicar también al instrumento que consideren pertinente, ¿no? Por ejemplo, aquí está definido, en este caso es el gobierno nacional, en realidad es un formato, lo que quiero que básicamente tomen en cuenta es el formato, ¿no? Aquí, lo que nos dice esta matriz, ustedes podrían hacer una matriz similar si quisieran verificar un poco este alineamiento, donde identifiquen cuáles son los objetivos estratégicos regionales, ¿no es cierto? Cuáles las acciones estratégicas regionales y de qué manera los objetivos que han definido en el plan de gestión de recursos hídricos están en línea justamente con esas acciones estratégicas o con esos objetivos estratégicos. Y entonces, ustedes podrían hacer una matriz de ese tipo, si les interesa hacer un poco este ejercicio para ver cómo están contribuyendo, lo pueden hacer para estos instrumentos estratégicos como son los planes de desarrollo regional para ver cómo es que están alineados, articulados con esos instrumentos, ¿no? Entonces, digamos que esta información es sumamente útil porque, por ejemplo, cuando ustedes quieren justificar alguna financiamiento, gestionar recursos, en la medida que logran comprobar que en efecto hay un alineamiento con estas prioridades, pues hay mayores posibilidades de conseguir financiamiento. Bien, Doctor, sí, una consulta. En esa matriz ya, que la está regreso, mostrando, ¿ok? para entenderlo mejor, para Sí, sí, entenderlo con mayor... voy a regresarlo. Es importante lo que está mencionando, ¿no? Sí, un ratito. Dame un segundo. Dame un segundo. Sí, ¿Se está viendo? No. ¿Sí? sí, ¿Sí se sí, ve? ya se aprecia. Muchas gracias. Ya. Se está entendiendo que esta matriz, bueno, tenemos, el plan de gestión considera una serie de intervenciones, ¿no?
una serie de intervenciones, proyectos Ujú, o actividades, ¿ya? En caso que quisiéramos ujú. alinearlo, tenemos el caso de gobierno regional o gobierno local. Cuando hablamos de OR01, hablamos del plan de desarrollo regional, ¿no? Concertado. Ujú. ¿Ya? ¿En qué momento, cómo lo alineamos a los objetivos específicos que plantea nuestro plan de gestión y en dónde? Digamos que este es la matriz que han hecho del Plan de Desarrollo Regional Concertado. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya? Digamos que aquí no está el nombre específicamente del objetivo estratégico de ese plan de desarrollo regional concertado. Solamente está el código, ¿ya? Pero entonces ustedes pueden colocar aquí el nombre, el código, lo que les resulte más fácil, ¿sí? Del objetivo estratégico regional. Este objetivo estratégico regional tiene acciones estratégicas regionales, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan identificar qué objetivos de su plan de gestión de recursos hídricos se encuentran en línea con esas acciones estratégicas. Podría suceder que revisando de pronto se den cuenta que hay objetivos estratégicos que no estén en línea con las acciones estratégicas, ¿sí? Y que entonces requiera revisarse en términos de qué. Esto podría suceder bajo qué situación, porque de pronto las particularidades en relación a la gestión del recurso hídrico requieren, digamos, hacer un zoom, por decirlo así, en, digamos, la problemática del agua en la cuenca. Pero de pronto estos temas son de interés, requieren estar reconocidos como tales en un instrumento tan importante como es el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Y entonces, como parte del proceso de evaluación, de actualización de estos instrumentos, es posible participar de estos espacios como Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y hacer llegar un poco su preocupación, su interés, su necesidad de que este tipo de intervenciones alineadas con los objetivos que ustedes han identificado, que no aparecen como prioridades en el plan de desarrollo regional, empiecen a aparecer como parte de las prioridades. Podría ser. Sí, recuerden que el tema de recursos hídricos, ustedes mismos han mencionado que en muchos casos aún no es, digamos, la importancia, no se le ha dado la importancia necesaria y probablemente en ese sentido todavía haya una tarea pendiente, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes pueden como identificar qué es lo que estaría faltando, qué temas requieren posicionar a nivel de instrumentos de toma de decisión y buscar el espacio necesario para que así sea, ¿no? Ok, No sé si sí, la por señal. ahí va tu pregunta. Sí, más que nada era una cuestión de forma de presentar los objetivos. ¿Ya? Yo entiendo, se puede abrir una columna posterior donde indica objetivos de estrategia institucional y plantea los objetivos del plan de gestión, ¿no? Tal vez ahí Claro. para ir alineando, ¿no? O Es una en cuestión de forma. no, o aquí este objetivo estratégico institucional simplemente lo cambias por objetivo del plan de Del plan. gestión de recursos eh, hídricos, exacto, ¿sí? sí. Y, Sí, es una pregunta de cuestión de forma. Y la otra pregunta era cuestión de fondo. ujú, O de fondo en el sentido de que los planes de gestión en estos momentos se vienen actualizando, hemos identificado sus objetivos, justo hemos hecho esta matriz, pero en otro tipo de formato, de presentación. Y hemos visto algunas coincidencias, ¿no? Y la pregunta va en el sentido de que también el plan de desarrollo regional concertado se viene actualizando. ujú. Ahora, las coincidencias en objetivos estratégicos del plan de gestión con las que plantea los planes de desarrollo regional concertado, ¿no? ¿Sería un éxito de gestión? ¿Sería propiciar un proceso de gestión articulado, usted cree? Claro, claro. O sea, ahí están logrando el alineamiento del que hablamos, ¿no? El alineamiento, la articulación de los instrumentos, porque en efecto hay correspondencia entre las prioridades establecidas en el plan de gestión de recursos hídricos con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo regional concertado. ¿Cuál es Sí. lo importante? ¿Por qué esto es importante? Porque no se trata solamente de la articulación por la articulación. Se trata de que en la medida que estos objetivos vinculados al plan de gestión de recursos hídricos
estén alineados al Plan de Desarrollo Regional Concertado, a las acciones estratégicas, objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, quiere decir que las acciones previstas para ese objetivo de nuestro plan de gestión de recursos hídricos va a tener la posibilidad de disponer de recursos para la implementación. ¿Por qué? Porque está previsto, priorizado en este instrumento, digamos, rector de las intervenciones que el gobierno regional desarrolla en su ámbito. Y en ese sentido, tienen mejores, mayores posibilidades, como decíamos, de conseguir el financiamiento. Si no está alineado, ¿qué es lo que va a suceder? Que no, o sea, las posibilidades de que esas acciones se logren implementar, pues se verán reducidas porque no hay recursos. Ahora, podría ser que, como digo, no esté todavía esto previsto como una prioridad, pero en la medida que está en un proceso de actualización el Plan de Desarrollo Regional Concertado y ustedes muestren, ¿no es cierto?, logren sensibilizar a las distintas autoridades, a los distintos actores y se ponga esto como parte de las necesidades también del instrumento, pues lograrán esa articulación, ¿no? ¿Ok? No, Ok, no sé si gracias. ahí respondimos tu pregunta. No, sí está bien, creo que estamos encaminándonos. Ahora, justo ahí le comentaba, ¿no? Falta una estrategia en donde los obliguen a los No te gobiernos escucho, locales. César. Creo que se nos fue César o No, soy yo. sí, de acuerdo. Gracias, gracias, gracias. Ah, ya. Gracias, César. Ojalá que esto sirva para un poco atender las inquietudes que ustedes compartieron en la sesión pasada. César Huertas, ¿querías comentarnos algo? María, buenas tardes. Sí, precisamente Buenas el tardes, tema, César. el tema que están tocando es un tema muy importante Ujú. y como en varias oportunidades he tenido la oportunidad de participar en estos eventos, transmitirles algunas experiencias muy propias respecto de esta articulación que debe haber entre los objetivos del plan de gestión con los objetivos de desarrollo concertado. En Ujú. las intervenciones, en los ejercicios que usted nos ha indicado, yo marco mucho el énfasis en la participación de los actores, ¿no? Y una Ujú. muestra de eso es justamente lo que ocurrió con el plan de gestión de los recursos hídricos, que estaban todos los actores menos los del gobierno regional, ¿no? Entonces, si usted revisa el plan de desarrollo concertado del gobierno regional de Tacna, uno de los principales insumos que debe tener este plan debe ser el plan de gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué en el caso de Tacna y no en otras regiones? Porque en el caso de Tacna, el recurso hídrico está condicionando y ha condicionado siempre el desarrollo de esa región. Es un problema estructural el tema de la cantidad y calidad del agua, que prácticamente condiciona todo su desarrollo y es el principal, digamos, recurso por el cual se debe planificar el desarrollo. Entonces, si usted observa, por ejemplo, el plan de desarrollo concertado con el plan de gestión, de repente no va a encontrar esa articulación que estamos hablando precisamente por el desinterés que hay de las autoridades de turno de participar en este plan de gestión de recursos hídricos. Entonces, porque yo decía, y en eso César creo que no terminó la idea, César mi tocayo, en el sentido de que, porque yo siempre hablo de que más que sensibilizar, disculpe sea tan tirano, sino exigir el obligado cumplimiento, ¿no? Yo decía en una digamos, el ejercicio, de que siempre le comento a César, ¿no? Hay cómo hacer para que realmente las autoridades de turno, lo que están manejando estas cosas, ejecuten lo que tienen que hacer, no dejarlo simplemente a acciones de sensibilización. O sea, sancionar, tratar de implementar algún tipo de sanción, como ocurre en otros casos, para que puedan cumplir con lo que dicen estos instrumentos. En el caso de Tara, como le digo, sí, yo pienso que el principal insumo, como decía, debe ser el plan de gestión para el caso del plan de desarrollo concertado. Lo que hemos tenido oportunidad de trabajar en el gobierno regional y participar en los procesos de planeamiento, siempre hemos incidido en el tema del recurso hídrico en TAN. Yo siempre decía que el plan de gestión a mí particularmente era el plan concertado de TAN. El plan de gestión de los recursos hídricos para mí era el plan de desarrollo concertado, porque ahí estaba vinculado todo el tema del agua, se había analizado toda la problemática, y no solamente desde el punto de vista estrictamente del agua, sino también de su vinculación con otros sectores que son los que están dinamizando la economía de la región, como por ejemplo la zona franca.
¿no? Como el plan de gestión de Tacna tiene que ver con el desarrollo de su zona franca, como lo es, por ejemplo, en los planes de gestión en el norte, que están más orientados al desarrollo de la industria de la exportación, ¿no es cierto? Pero en el caso de Tacna, su principal, digamos, sustento de desarrollo es la actividad comercial. Entonces, como el plan de gestión está amarrado al plan de desarrollo de esta zona franca. Entonces, para resumir, yo pienso que es importante, por eso la participación, que en estos procesos participen los que trabajan en la solución de planeamiento y presupuesto, porque ellos son los que van a orientar los recursos, van a orientar las acciones, van a direccionar qué intervenciones son importantes en el caso particular de Tacna para que se puedan planificar y se puedan lograr esa articulación de objetivos de desarrollo regional y en particular con su plan de desarrollo, el plan de gestión de recursos hídricos. Básicamente eso. Gracias. Gracias César por la precisión. Sí, a ver, yo diría que hay que trabajar como en líneas paralelas, ¿no? Primero que en efecto uno puede exigir, pero primero tienes que tener los insumos para exigir. Y yo diría que los insumos para exigir estarían en que si he logrado articular estas prioridades del plan de gestión de recursos hídricos al plan de desarrollo concertado, pues podré exigir a las autoridades que se cumpla aquello que está previsto en el plan de desarrollo regional concertado que apoya finalmente mi plan, la implementación de mi plan de gestión de recursos hídricos, porque es un instrumento de gestión aprobado y que de cierto modo conduce, orienta el conjunto de intervenciones de asignación de recursos que se debe hacer en la región. Entonces ahí exigiría. Una vez que tenga eso, exigiría, ¿sí? Pero antes de eso, primero tengo que lograr que los tomadores de decisión, ¿sí? Y que el proceso de toma de decisiones haya involucrado estas prioridades que yo he previsto en mi plan. Y para eso tengo que hacer un trabajo de sensibilización. Y clarísimamente mi trabajo de sensibilización no es el mismo en una autoridad que, no sé, pues, en una industria, que en una comunidad campesina, perdón, cuando digo industria me refiero al usuario de agua para industria, o que en una comunidad campesina, o que en usuarios para consumo humano. Mis estrategias tienen que ser distintas. El lenguaje, la manera en que yo me acerco a cada uno de los actores tiene que ser distinto porque tengo que hablar su idioma, es decir, tengo que identificar qué beneficios, qué beneficios se reconocen para este usuario específicamente en la gestión integral del recurso hídrico. En el caso de las autoridades, fundamentalmente, estamos hablando de cómo es que la gestión del recurso hídrico contribuye digamos, a disponer de mayores recursos, a disponer de mejores procesos de desarrollo, más sostenible, porque estoy pensando en las distintas líneas de acción que implica una gestión integral del recurso hídrico. Estamos hablando del enfoque, como hemos dicho, ambiental, del enfoque económico, del enfoque social, es decir, tomando en cuenta las distintas intervenciones y los beneficios que alcanza para la región y cómo eso también se traduce en, por decirlo así, beneficios en réditos políticos, también es parte del discurso con el que hay que acercarse a una autoridad, ¿no? Dependiendo de qué autoridad estamos hablando. Entonces, creo que depende entonces de ello cómo es que voy a organizar mi campaña, por decirlo así, de comunicación, mi campaña de sensibilización. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Es parte de las tareas que como Consejo de Recursos Hídricos necesitamos desarrollar para lograr el involucramiento de los diferentes actores. Entonces yo diría ahí que, como les indicaba, hay como distintos momentos. Que debe haber en algún otro espacio, mencionaban, por ejemplo, que al igual que en algunos otros temas, en el tema de recurso hídrico debería haber incentivos, ¿no? Como ustedes saben, hay este programa de incentivos para la mejora de la gestión municipal, entiendo principalmente para municipalidades, ¿no? Pero entonces podríamos empezar también a trabajar en una lógica de incentivos que
contribuyan a que cada vez más los gobiernos regionales y los gobiernos locales, desde sus intervenciones, contribuyan en la gestión integral del recurso hídrico a partir de temas específicos, ¿no? Entonces creo que eso en principio, como parte de nuestra introducción, un poco extensa, pero creo útil para los fines del curso. Vamos entonces a compartir con ustedes rápidamente la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Y, a ver, me dan un segundo. Un segundo. Ok, ahora sí. Vamos a compartir. Ok, para esta presentación les habíamos indicado que es importante que podamos, como en otras ocasiones, tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Consideraciones para el desarrollo del curso. La presentación la hemos dividido en 3 secciones fundamentalmente. En la primera parte vamos a abordar principalmente los roles y competencias en los consejos de recursos hídricos. Luego vamos a hablar un poco del desempeño de los consejos de recursos hídricos y en particular de Caprina Locumba a partir de la encuesta que ustedes mismos han respondido y que está sustentada principalmente en percepciones. Y finalmente el fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Ahora, solo con relación al segundo punto, que decía que está una encuesta que tiene resultados en función a percepciones, son importantes las percepciones, ¿sí? Porque las percepciones que tenga una persona en relación a un determinado tema, lo puede motivar o no motivar a una determinada acción, ¿sí? Entonces es importante tener esta lectura de las percepciones y cómo esto puede ser un insumo para mejorar, para fortalecer el Consejo de Recursos Hídricos. Primero, es importante tomar en cuenta cómo es que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca forma parte de la estructura organizacional de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no es cierto? Se encuentra como este espacio de articulación entre los diferentes actores y si se fijan, ¿no es cierto?, dentro, además del consejo directivo, otro espacio que permite la articulación de los diferentes actores es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y por eso lo estratégico de este espacio para la gestión del recurso hídrico. Como les digo, además del consejo directivo, es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca el que permite la participación de los diferentes actores, en este caso, de los actores en el ámbito local, ¿sí? Aquí, además, tomar en cuenta que los consejos de recursos hídricos tienen a las autoridades administrativas del agua, a las administraciones locales del agua, también como, digamos, entidades, instituciones que apoyan, ¿no? Que de cierto modo contribuyen a atender estos desafíos que se encuentran en los ámbitos de las cuencas, pero también un aspecto importante a leer en esta estructura organizacional es que estas autoridades administrativas del agua, en la lógica de la gestión integral del recurso hídrico, ya no solamente miran el uso agrario, sino todos los usos. Y por eso requieren fortalecer sus capacidades para poder atender, digamos, las necesidades de gestión de recursos hídricos mirando esta diversidad dentro de la cuenca, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto de la multisectorialidad y de la integralidad. Decíamos que en el caso de los consejos de recursos hídricos participan diferentes actores, ¿no es cierto? Gobiernos locales, organizaciones de uso agrario, de uso no agrario, colegios profesionales, universidades, comunidades campesinas, ¿sí? En algunos casos, cuando se tratan de cuencas transfronterizas, está también el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero finalmente un aspecto importante a tomar en cuenta en el Consejo de Recursos Hídricos es que el Consejo de Recursos Hídricos es un espacio institucional de diálogo. ¿Qué quiere decir espacio institucional? Quiere decir que es un espacio formalmente reconocido,
que si yo como Consejo de Recursos Hídricos necesito gestionar algo ante cualquier instancia, esa otra instancia, sea del Estado, sea del sector privado, me reconoce como tal porque estoy formalmente reconocido. Hay una norma que reconoce al Consejo de Recursos Hídricos, me he constituido según los procedimientos definidos, se encuentra aprobada mi constitución y estoy en este periodo, en un periodo de funcionamiento. Eso quiere decir que es un espacio institucional de diálogo, que entonces los distintos actores deben reconocer este espacio como tal, deben en el sentido de este, digamos, porque es así, está definido así en la normativa, pero ese debe, valga la redundancia, ir acompañado de un proceso de, ¿cómo decirles?, de legitimación de los propios actores. Es decir, los actores en efecto reconocen, porque así lo ven, así lo perciben, así lo sienten, ¿sí? Reconocen entonces los actores este como un espacio real eh, de toma de decisiones, de generación de consensos, de actuación para resolver y atender las necesidades vinculadas al recurso hídrico. ¿Y eso cómo se va a dar? Se va a dar en la medida que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se fortalezca, ¿sí? Que conozca claramente cuáles son sus competencias, que pueda ir progresivamente cumpliendo adecuadamente con sus funciones, que pueda en efecto integrar a los diferentes actores, porque en esa medida será un espacio reconocido como tal, donde se han generado las relaciones de confianza necesarias para que los actores entren en un diálogo y entren en un proceso de, como decíamos, de coordinación y de articulación. Pero como digo, hay un aspecto fundamental para ir construyendo ese fortalecimiento del Consejo de Recurso Hídrico en el sentido de ser un espacio institucional de diálogo, ¿sí? Es entonces, como habíamos precisado, donde el Consejo de Recursos Hídricos, donde los distintos actores vinculados al recurso pueden, digamos, tomar decisiones en relación al aprovechamiento sostenible del recurso. Son creados, como habíamos advertido en anteriores oportunidades, por el gobierno regional a solicitud de iniciativa del gobierno regional. ¿Qué nos dice los roles del Consejo de Recursos Hídricos? Un rol fundamental, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, es este rol de coordinación con actores para el aprovechamiento del recurso. Y asociado a este rol se encuentran tareas. Y una de las tareas que tiene el Consejo de Recursos Hídricos está vinculada a emitir opinión verificando la conformidad y compatibilidad de esa opinión con el plan de gestión de recursos hídricos. Y esto es muy importante, porque muchas veces se cree que este rol de coordinación es como limitado, pero en realidad al ser reconocido el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como un espacio institucional de diálogo, es una gran puerta abierta para impulsar cambios significativos en relación a la gestión del recurso hídrico. Entonces, decíamos que asociado al rol de coordinación se encuentra esta tarea de emitir opinión. ¿Pero sobre qué cosas se emite opinión? Básicamente para recordar, porque seguramente ustedes saben claramente estos temas. Emite opinión sobre otorgamientos de derechos de uso de agua y determinación del uso prioritario en caso de concurrencia, en caso de que dos usos a la vez estén solicitando el derecho de uso de agua. Establecimiento de parámetros de eficiencia y otorgamiento de certificaciones de eficiencia. Emite opinión también para el otorgamiento de licencias de uso de agua provisionales. También sobre la ejecución de obras de infraestructura hidráulica menor, de carácter público o privado, que se proyecten en cauces o cuerpos de agua naturales y artificiales, como también de los bienes asociados al agua. Y finalmente, sobre el otorgamiento de la autorización de reuso de agua residual tratada, remitiendo esta opinión a la autoridad administrativa del agua respectiva. Entonces, si vemos, hay un conjunto de temas sobre los cuales el Consejo de Recursos Hídricos puede emitir opinión.
Ahora, es importante tomar en cuenta que para emitir esta opinión necesitamos conocer cada uno de estos temas, porque ¿cómo puedo yo emitir opinión si no tengo idea de qué implica, ¿no es cierto?, cada uno de estos asuntos sobre los cuales debo trasladar, como bien hemos dicho, nuestra opinión como Consejo de Recursos Hídricos. Eso quiere decir, entonces, que los miembros del Consejo de Recursos Hídricos deben capacitarse sobre estos temas para que, junto también con la asistencia, el apoyo, el soporte de la Secretaría Técnica, tengan los insumos necesarios para poder emitir estas opiniones, ¿sí? ¿Qué nos dice además esta matriz? Nos indica que, asociado a este rol de coordinación, también los consejos recomiendan acciones de supervisión y fiscalización en las fuentes naturales de agua que debe ejecutar la autoridad administrativa del agua con el fin de prevenir efectos de contaminación de las aguas para que luego se puedan emitir los informes con los resultados respectivos. Entonces, hay un rol de supervisión, de recomendar acciones de supervisión, de fiscalización en las fuentes naturales que el Consejo de Recursos Hídricos puede, digamos, alcanzar a las autoridades administrativas de agua para contribuir en esta tarea de la gestión integrada. Y también, entre sus tareas, está la de promover que los gobiernos locales vigilen la extracción de materiales de acarreo con el fin de proteger los cauces de los ríos y las quebradas. Sabemos que este es un tema también importante en la problemática de la gestión del recurso hídrico. ¿Cuál es el rol del consejero? El consejero, como miembro del Consejo de Recursos Hídricos, debe ejercer sus funciones y obligaciones participando activa y responsablemente en el Consejo de Recursos Hídricos. Y aquí es importante, como creo que lo precisamos en la sesión anterior, el consejero participa como representante del grupo de usuarios al que corresponde. Por ejemplo, si estamos hablando del grupo de usuarios no agrarios, ¿no es cierto? El representante del uso de agua no agrario. Entonces, si yo, como María del Carmen Tejada, voy y me siento al Consejo de Recursos Hídricos como representante del agua de uso no agrario, no estoy hablando como María del Carmen Tejada, digamos que yo venga, no sé, pues, ¿de dónde? Voy a decir ahorita cualquier cosa, de una empresa prestadora de servicios. Ya. No estoy hablando solo como María del Carmen de la empresa prestadora de servicios, yo estoy hablando como María del Carmen, que traslada los intereses y necesidades de los distintos usuarios de agua de uso no agrario. Y eso implica que yo tengo que recoger las necesidades e intereses de esos otros usuarios que no solamente están relacionados a la empresa donde yo trabajo, y que entonces esas organizaciones deben estar fortalecidas para que así fortalecidas, articuladas adecuadamente, pueda yo recoger sus intereses y necesidades, trasladarlas al Consejo de Recursos Hídricos y luego de la misma manera comunicar los acuerdos, la información que sea necesaria hacia el grupo de mis representados. Entonces, ahí es importante que no perdamos de vista, ¿sí?, estas acciones que como consejeros nos corresponden dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Debe también promover la participación de sus representados en la implementación del plan de gestión de recursos hídricos, ¿sí? En la medida que yo he trasladado los intereses y necesidades de mis representados en el proceso de elaboración del plan de gestión de recursos hídricos, lo propio hay que hacer con relación a la implementación, es decir, cada uno de los actores se ha comprometido también en la ejecución del plan, pues hay que ir garantizando las acciones necesarias para facilitar la implementación de este instrumento. Habíamos dicho que como consejeros también deben informar, ¿no es cierto?, a sus representados sobre las actividades realizadas, acuerdos, productos logrados, y así también como sobre los puntos en debate sobre los cuales se deben adoptar criterios o hacer propuestas para luego ser presentadas también al Consejo de Recursos Hídricos. La Secretaría Técnica, como lo hemos mencionado, tiene un rol muy importante dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Es el soporte técnico
Para el desarrollo del desempeño de mis funciones, yo requiero de un área técnica que me brinde los insumos, que oriente las acciones para que yo pueda cumplir y desempeñar mis funciones como Consejo de Recursos Hídricos de manera adecuada. Entonces, la Secretaría Técnica tiene como sus roles apoyar al Consejo de Recursos Hídricos para una adecuada gestión de recurso hídrico, apoyar también en la planificación integral de la gestión del recurso hídrico, se encarga de organizar todo este proceso referido a la elaboración, actualización, evaluación del plan de gestión de recursos hídricos, apoya también los procesos de concertación del Consejo de Recursos Hídricos y para eso identifica cuáles son las necesidades de capacitación del Consejo de Recursos Hídricos para que pueda cumplir adecuadamente con estas funciones. Entonces, el rol de la Secretaría Técnica es de soporte técnico, ¿sí? No es que la Secretaría Técnica esté por encima del presidente del Consejo de Recursos Hídricos o del Consejo de Recursos Hídricos como tal, no, es parte del Consejo de Recursos Hídricos como un soporte técnico. Entonces vamos aquí, voy a compartir rápidamente, si me dan unos minutos, voy a compartir los resultados, como les decía, de la encuesta que hemos compartido con ustedes. Y a ver, en este caso, básicamente han participado respondiendo la encuesta 7 personas, ¿sí? Es importante que podamos, digamos, participar más activamente de los ejercicios, porque miren, por ejemplo, ahora estamos recogiendo justamente la información, como lo hacemos siempre, que ustedes nos han compartido como parte del desarrollo de los ejercicios de la plataforma, y claro, es más útil en tanto más participantes hayan atendido la encuesta, ¿no? Y aquí vemos como primera pregunta se les indica, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos opera en forma estable y regular, es democrático y cuenta con una adecuada representatividad de asistencia. La mayoría de ustedes, por no decir todos, están de acuerdo, o muy de acuerdo con este tema, lo cual quiere decir que el Consejo de Recursos Hídricos ha avanzado. Ahora, ojo, como les decía, que aquí estamos hablando de 7 participantes que han respondido a la encuesta, ¿sí? Sobre la pregunta de si los actores de la cuenca que participan en forma directa o indirecta con el Consejo de Recursos Hídricos comprenden sus fines, así como los roles que le compete, desde su punto de vista, la mayoría sí, sí lo hace, ¿sí? O la mayor parte de ustedes entiende que sí todos tienen claro cuáles son los fines, como los roles que les compete. No obstante, hay un 14% que como que no está convencido de que la situación sea en efecto de esa manera. Eso nos ayuda un poco a mirar en qué temas tenemos que seguir mejorando. Por otro lado, las actividades de los planes de gestión de recursos hídricos están articuladas con los planes de desarrollo regional, según lo que ustedes nos indican acá, un 100% está de acuerdo con ello. Eh, en relación a la siguiente pregunta de si existen instituciones en la cuenca que incorporan proyectos como a nivel de ideas, perfil, expedientes para implementar el plan de gestión de recursos hídricos, se está de acuerdo, están de acuerdo, de acuerdo a sus líneas de acción, pues según la respuesta, el 85% está de acuerdo con que así es, que hay que las instituciones incorporan proyectos para, digamos, contribuir a la implementación del plan. No obstante, hay un poco más del 14% que considera que esto no es así y que entonces creeríamos que es un tema en el que requeriría trabajar el Consejo de Recursos Hídricos. En relación a la siguiente pregunta, nos indica el Consejo de Recursos Hídricos ha logrado involucrar y comprometer la participación de los principales actores que intervienen en la cuenca. Pues aquí nos indican que en más de casi el 85%, que en efecto se ha logrado involucrar y comprometer la participación de los principales actores, pero todavía un 14%, un poco más del 14% cree que es necesario seguir trabajando en este tema, digamos, dada esta posición neutral.
Luego, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tiene acceso a información para la toma de decisiones. Se considera que, digamos, casi poco más del 70% considera que sí se tiene información, no obstante, un poco más del 28% considera que no se tiene la información, o en todo caso no está tiene una posición neutral, y uno podría interpretarla como que en todo caso consideran que ahí hay un tema que se requiere trabajar, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos cuenta con grupos de trabajo relevantes, proactivos. Digamos que el 85%, un poco más del 85% está de acuerdo con que en efecto esa es la característica de los grupos de trabajo. No obstante, un poco más del 14% está en desacuerdo. Eso quiere decir que debemos seguir fortaleciendo los grupos de trabajo, que creo que es una instancia, o digamos, un apoyo importante también para el logro de objetivos de los consejos de recursos hídricos, ¿no? Y finalmente también, y por lo tanto de los planes, que contribuyen finalmente a las acciones necesarias para la implementación de los planes, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca logra acceder a fuentes de financiamiento para la implementación del plan de gestión de recursos hídricos, pues ahí sí hay como una gran brecha, ¿no es cierto?, que cerrar. Según lo que ustedes han respondido, solo poco más del 28% considera que sí hay recursos, no obstante, más del 70% considera que es un tema en el que se requiere trabajar, ¿no? En algunos casos hasta muy desacuerdo, ¿no? Los acuerdos adoptados por el Consejo de Recursos Hídricos son implementados por los actores. Según nos comparten aquí, diríamos que poco más del 50% considera que sí, los acuerdos son adoptados e implementados por los actores, pero digamos que entre el 28, poco más del 28% y poco más del 28% neutral, y un poco más del 14% considera que está algo en desacuerdo. Eso quiere decir que aquí también, diría el Consejo de Recursos Hídricos, podría mejorar aquellas acciones que permitan, en efecto, garantizar que los acuerdos adoptados por el Consejo son implementados por los actores, ¿no? Y finalmente, en relación a la Secretaría Técnica, está equipada con suficientes recursos humanos y financieros, pues la mayor parte, digamos, con más del 71% están de acuerdo, algo de acuerdo. No obstante, vemos aquí que casi un 30% considera que es necesario seguramente avanzar en el fortalecimiento de los recursos humanos y financieros de esta Secretaría Técnica para que pueda brindar el soporte necesario al Consejo de Recursos Hídricos. Entonces, aquí esta información que hemos compartido en relación al Consejo de Recursos Hídricos, voy a compartir nuevamente la presentación para dar continuidad. Entonces, decíamos que esos son los resultados que tenemos luego de la encuesta que ustedes han podido completar y que compartimos como parte de los ejercicios. Y bueno, en relación a elementos que podemos considerar para el fortalecimiento, diríamos que fundamentalmente en este rol de coordinación que tiene el Consejo de Recursos Hídricos, que facilita la conciliación, que facilita la concertación, la generación de consensos, es importante, digamos, considerar las distintas acciones que permitan fortalecer esa institucionalidad de la que hemos hablado al inicio, ¿no? En la medida que cuando nosotros estamos hablando de la institucionalidad, como habíamos mencionado, una parte se constituye en este reconocimiento formal, ¿no?, amparado en la normativa, que hace que mi interacción con otros actores esté, por decirlo de alguna manera, validada, pero también se requiere fortalecer la institucionalidad de sus actores para que faciliten la gobernanza de los recursos hídricos. Y eso quiere decir que requerimos fortalecer el Consejo de Recursos Hídricos como un espacio reconocido, ¿no es cierto?, reconocido, no digo solamente en términos formales, sino reconocido, utilizado, es decir, en la medida que los usuarios reconocen que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es el espacio de generación de consensos,
de acuerdos para la gestión integral del recurso hídrico, voy a participar de ese espacio. Voy a acudir a ese espacio porque en efecto es un espacio que cumple con aquello que le corresponde. Si no cumple, yo no voy a acudir a ese espacio, ¿sí? Y ustedes, como Consejo de Recursos Hídricos, requieren fortalecer esa institucionalidad, ese reconocimiento. ¿Para qué? Para que los actores se involucren, participen, se comprometan, generen relaciones de confianza y puedan generar también procesos concertados para la gestión del recurso hídrico. Es importante entonces el encuentro entre, como hemos dicho, los representantes y los representados, ¿sí? Es importante también tomar en cuenta que el Consejo de Recursos Hídricos requiere a una Secretaría Técnica robusta, fortalecida, para que sea el soporte que permita ese adecuado cumplimiento de las funciones del Consejo de Recursos Hídricos. Y finalmente, como habíamos dicho también, el trabajo que realizan los grupos de trabajo territoriales o temáticos también es un aporte importante para el desempeño de las funciones del Consejo de Recursos Hídricos. Y claro está, necesitamos fortalecer también esta cultura del agua para promover que esta participación se dé ya con esta visión compartida de lo que queremos en relación al recurso hídrico. Bien, habiendo hecho esta explicación, vamos ahora a entrar a trabajos de grupo. Vamos a contar con 25 minutos, por favor, para el trabajo de grupo. Y aquí, básicamente, el trabajo de grupo va a consistir en lo siguiente. Imagínense que estamos en una situación en la que existe un exceso de extracción informal de material de acarreo sin adecuado control en los ríos de la cuenca. ¿Sí? Tienen esta situación como Consejo de Recursos Hídricos. La pregunta es, ¿qué acciones debe tomar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca según sus competencias? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pueden hacer los consejeros en su rol y como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? ¿Sí? Como es usual, ustedes van a, en unos momentos, aparecer en una sala con algunos participantes. Vamos a conformar los grupos y en estos espacios les pediría por favor puedan abrir sus micros, sus cámaras para que sigamos conociéndonos un poquito más, fortaleciendo esas relaciones de confianza sobre las cuales tenemos que construir, digamos, ese Consejo de Recursos Hídricos fortalecido, ¿no? Van a recibir, como les decía, entonces en estas salas el link del Jamboard donde van a poder acceder a estas preguntas. De la misma manera, les pido, si no, yo igual voy a compartir por cada una de las salas esta matriz de competencias del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y de la Secretaría Técnica para que la puedan utilizar como un insumo, salvo que Pamela nos plantea alguna otra alternativa más ágil. En principio las podríamos compartir de esta manera. Sí, les puedo compartir ahorita mismo en el chat y pueden descargarlo ahora mismo. Excelente. Antes de entrar a los grupos, ¿ya? Un momentito. Ok, entonces Pamela en este momento nos va a compartir esa matriz de competencias, ¿sí? Aprovechemos este espacio y por favor todos vayan al chat y descarguen ese documento que les va a servir para los trabajos de grupo. Una vez que terminemos los trabajos de grupo, vamos a regresar aquí a la sala principal para compartir un poco los resultados. Les pedimos, por favor, les recordamos la importancia de que puedan llenar el formulario de asistencia para que registren, por favor, su asistencia, que es importante para su evaluación. Lo propio con relación a los espacios de participación, no dejen de participar, pues esto implica, como verán, ¿no? Cada vez que hacemos una sesión, recogemos todo aquello que ustedes nos han compartido y es sobre eso que procuramos centrar, digamos, el conjunto de los temas, un poco orientándolos a esas necesidades, ¿ok? Entonces, tenemos ya en el chat el documento de la matriz de competencias, espero ya lo hayan descargado todos. Vamos entonces a los trabajos de grupo y nos encontramos aquí en 25 minutos, ¿sí?
Gracias. María del Carmen, Sí. disculpa, van a ser de todas maneras 5 grupos, son 14 personas sin contarnos. 4. 4, ok. 25, ¿verdad? 25 minutos. 25 minutos. Sí, 4 grupos, porfis. Bien, bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos a dar entonces espacio para la plenaria y para ello vamos a invitar a Vianey, por favor, del grupo 1 para que nos comparta los resultados de su grupo. ¿Qué tal, Vianey? Correcto, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, César, y ahí está. A la pregunta del caso, ¿existe un exceso de extracción informal de material de acarreo sin adecuado control en los ríos de la cuenca? ¿Qué acciones debe tomar el Consejo de Recursos Hídricos según sus competencias? En el Consejo, nosotros creemos, acá en el grupo que hemos trabajado, deberá solicitar información, en este caso, al gobierno local y a las autoridades locales, en este caso, a la autoridad local del agua. En el caso de Tacna sería Caprina Locumba, a fin de que nosotros podamos tomar conocimiento qué información tenemos respecto a esa extracción que puede que tenga permiso o no sea la autorización completa o la cantidad aprobada, etcétera, ¿no? Para que nosotros tomemos las acciones que nos correspondan. Bueno, ¿no? Eso sería el paso que seguiríamos. Después, por favor, sea el siguiente. En este caso sería, ¿qué pueden hacer los consejeros en su rol como miembro del Consejo de Recursos Hídricos? Uno, pediríamos, en este caso, que se agende en una sesión del Consejo de Recursos Hídricos para tratar este tema que sería más específico y, obviamente, para solicitar qué procedimientos han seguido, han llevado a cabo, en este caso, esta extracción, ¿no? A través de la municipalidad que corresponda y también a en este caso, las autoridades locales de agua, para ver este material que están acarreando, que han acarreado, y para recomendar las acciones, en este caso, que los consejeros en sí podamos tomar. Y una de ellas sería que exigir al gobierno local, también puede ser a la ANA, dentro de sus competencias, actúen acorde a la normatividad vigente para las acciones que correspondan, porque interpretamos de que esto no está autorizado, o sea, es como decir, están sacando agregado, pero no está autorizado por las entidades competentes. Eso hemos trabajado en el grupo y esa información puedo al respecto exponer. Gracias. Muchas gracias, Vianey, por compartir los resultados del grupo 1. Entonces le damos la palabra al grupo 2, por favor. Abel Sarabia, si puedes poner los resultados del grupo 2. Abel. A ver, no sé si como los compañeros podrían proyectarlo, porque yo estoy desde mi celular y hemos trabajado con el... Edwin, por favor, si puedes ayudar o alguien del grupo que pueda ayudar a Abel a compartir los resultados del grupo 2, por favor. Por favor, ¿alguien del grupo 2 que pueda ayudar a Abel con compartir la pantalla? Hola, ya, a ¿Sí? ver, voy a intentar compartir la pantalla. De acuerdo, gracias. No, ¿cuál era? Ay, Dios. Abajito, abajito. No, me refiero creo que ya, acá está. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto. Ya. Ya, Abel. Ya, muy bien. ¿Me escuchan, verdad? Muy Sí. bien. Caso existe un exceso de extracción informal de material de acarreo sin adecuado control en los ríos de la cuenca. Entonces, ¿qué acciones debe tomar? Según sus funciones, ¿no? El Consejo Regional de Recursos Hídricos de la cuenca, ¿no? Entonces, en una primera parte, el grupo ha determinado
que se debe pues ver la parte de la difusión a la población sobre la importancia del control de la extracción del material de acarreo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, también se ha visto lo que es la supervisión y control multisectorial en los lugares de extracción, puesto que también no solamente es competencia, pues, ¿no? Del Consejo Regional, también es competencia del gobierno regional y también, pues, de la municipalidad, ¿no? Y otros entes competentes. Entonces, también se debe hacer esta supervisión y control, ¿no? Por otra parte, también el equipo ha determinado la capacitación, ¿no? De funcionarios y personal de campo con el tema correspondiente a la extracción de material, ¿no? Y por otra parte también articular acciones de supervisión multisectorial, ¿no? En la otra parte también se repite, ¿no? Entonces estos prácticamente 4 puntos ha determinado el grupo. La siguiente página, la siguiente pregunta. No alcanzamos. No llegaron a resolver la segunda pregunta. Ok. Les sugiero, por favor, mientras vamos avanzando con la plenaria, puedan ir completando este ejercicio, la segunda pregunta, ¿de acuerdo? Vamos entonces al grupo 3. Delma Carrasco, por favor. Aquí, Rosa, por favor, si dejas de compartir la pantalla para que Delma pueda exponer. Gracias. Sí, sino que, ¿dónde está? Se me fue. Arribita. No, Por si no favor, sé. ya le quité, ya le quité. Ya. Sí, buenas tardes. Está, ¿no? Bueno, sí, con el grupo hemos trabajado en relación al caso en el que cuando existe un exceso de extracción informal de material de acarreo, ¿no? Y un adecuado control en los ríos de la cuenca. En este caso, ¿qué acciones debería tomar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca según sus competencias? Al respecto, el grupo ha concordado en que según lo que dice, ¿no? El artículo 31, entre las funciones del Consejo de Recursos Hídricos está el inciso K, donde manifiesta que se debe promover que los gobiernos locales vigilen la extracción de los materiales de acarreo con el fin de proteger los cauces de los ríos y quebradas, ¿no? En ese sentido, se debe instruir a los administrados, es decir, gobiernos locales, donde se tiene dentro de su ámbito alguna fuente natural y según la normativa, los procedimientos a desarrollar para el óptimo y adecuada extracción de los materiales de acarreo sin perjudicar a los terceros, ¿no? Asimismo, con relación a la pregunta ¿qué pueden hacer los consejeros en su rol y como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? En este caso, también el grupo manifiesta que es necesario solicitar el apoyo, ¿no? de Secretaría Técnica del Consejo con la finalidad de orientar de acuerdo a la normatividad vigente a los gobiernos locales, ¿no? De tal manera que ellos puedan ejecutar y cumplir sus roles y funciones en materia de extracción ordenada de materiales de acarreo en su ámbito digamos, de intervención, ¿no? Y de la misma manera sin perjudicar a la cuenca, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Delma, por los resultados del grupo 3. Y finalmente, al grupo 4, por favor, a Martín Elescano, si podría compartir los resultados del grupo 4. Ok, lo van a compartir. Por favor, César, ¿lo puedes compartir? César. Listo, ya está, compartido. Ok, sí, gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, respecto a la pregunta, en este caso, perdón, existe un proceso de extracción informal de material de acarreo sin adecuado control en los ríos de la cuenca. La pregunta es, ¿qué acciones debe tomar el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca según sus competencias? Primer paso es la convocatoria de los involucrados para un informe y análisis de la problemática.
Claro, previamente a esto, podemos mencionar la versión que mencionó el grupo que me antecedió, ¿no? Donde le da las labores y facultades a los gobiernos regionales. Pero una vez que eso pase, y nosotros podemos, como Consejo de Cuenca, podemos hacer una convocatoria a los involucrados para ver el informe y análisis de la problemática. Segundo paso, como Consejo de Cuenca, es concertar con los involucrados para dar una solución correspondiente y dar apoyo de asistencia técnica para el cumplimiento de los procedimientos administrativos, tal como lo dice el artículo 31, creo que se vio ahí en el anterior grupo. El tercer paso, el Consejo de Cuenca toma conocimiento y traslada a los sectores correspondientes, bueno, la problemática esta, para que tomen acciones de acuerdo a sus roles y funciones. Y seguidamente de esto, se hace un seguimiento y monitoreo de los acuerdos del Consejo para ver si se está cumpliendo lo que se había plasmado o se había acordado en las reuniones previas, ¿no? El segundo punto, por favor, César, ¿puedes pasar? Bueno, en este caso, ¿qué puede hacer el consejero con su rol y como miembros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca? Bueno, informar a sus representados de los compromisos asumidos e implementar las acciones que correspondan. Esto implica ceñirse a las leyes, ceñirse a los reglamentos, ceñirse y convocar a las autoridades competentes que están ligadas a este caso, ¿no? Y finalmente, promover e incentivar a los gobiernos locales que vigilen la extracción de materiales de acarreo con el fin de proteger los cauces de los ríos y quebradas. Este es el gran fin, ¿no? O sea, proteger el recurso hídrico, tratando de que no se altere el curso del río natural, porque puede perjudicar en adelante de acuerdo a los cauces o los flujos que se acrecienten en las épocas de lluvia, porque cuando hacen este tema de acarreo, disturban el cauce original y hacen que esto a veces crea desbordes. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, por compartir los resultados del grupo 5. Sí, creo que en general, a la luz un poco de este caso particular que se enfrenta en distintas cuencas, hemos podido examinar de manera más detallada justamente cuáles son los roles que puede o que deben cumplir los consejos de recursos hídricos, pero también sus consejeros, ¿no? Interesante porque justamente se ha hecho énfasis sobre cuáles son las acciones referidas a esta responsabilidad que tiene el Consejo de Recursos, como bien se señalaba, referidas a promover que los gobiernos locales vigilen la extracción de material de acarreo. Pero ¿qué quiere decir promover? ¿No es cierto? ¿Cuál es el alcance de promover? ¿Sí? Entonces, debo comunicar, debo, como se indicaba también, coordinar con la Secretaría Técnica para facilitar las acciones a través, por ejemplo, del consejero representante del gobierno local, de gobiernos locales para promover las acciones de información, de capacitación, de modo tal que, digamos, sea un adecuado manejo de este recurso, ¿no? Por otro lado, también en relación a uno de los aspectos sobre los cuales ustedes han llamado la atención, que me parece interesante, no solamente hablan de las distintas intervenciones que podría hacer el Consejo de Recursos Hídricos, sino también del seguimiento a lo realizado, ¿no? Qué interesante, porque eso significa que no solamente digo que o sea, cuáles son las intervenciones que tengo que hacer en este caso, sino que además indico que debo hacer seguimiento a aquello que yo he definido en relación a la promoción de las acciones necesarias para la vigilancia, ¿no? De la extracción de material de acarreo. Eso quiere decir que estoy verificando que en efecto están teniendo resultados mis acciones de promoción, ¿sí? Y por otro lado, hacen énfasis también en aquellas funciones que les corresponden desde los consejeros, y aquí justamente llaman la atención sobre esta posibilidad de incidir en relación a este grupo de actores, en particular los gobiernos locales, y a que puedan actuar en el marco de sus competencias y implementar las medidas necesarias correctivas en relación a la situación que se enfrenta de manera particular en este caso. Y se pone énfasis, como se decía también en la última exposición, en relación a la importancia de proteger, ¿no es cierto?, el cauce del río por dos razones. Por el impacto que se tiene en relación a esta fuente, ¿no es cierto?,
de recurso hídrico al ecosistema mismo, pero también a el impacto que se puede tener en relación a la generación de condiciones de riesgo en la cuenca ante un eventual incremento en las precipitaciones que podría afectar los medios de vida de la población y a la población misma. Entonces, aquí hay experiencias interesantes, hay gobiernos locales que, por ejemplo, en el marco de sus atribuciones, porque sí es posible extraer material de acarreo, no obstante hay que seguir un procedimiento, y para ello hay gobiernos locales que tienen definido justamente cuáles son los pasos a seguir que un interesado en obtener una licencia para este tipo de actividades debe llevar a cabo de modo tal que cumpla adecuadamente incluso con los estudios de impacto ambiental que se requieren realizar para este tipo de actividades, y de la misma manera estableciendo estos mecanismos de control para verificar que en efecto se está extrayendo la cantidad de material que ha sido autorizada y no más de ello, y esto depende obviamente de estudios que se requieren hacer en estos ámbitos para poder brindar las autorizaciones necesarias. Entonces ahí también hay experiencias interesantes. Bien, quisiera rápidamente con ustedes compartir aquella información que corresponde a los ejercicios que, como es usual, desarrollamos como parte de nuestras sesiones. Vamos a compartir con ustedes la plataforma para que junto con ustedes podamos visualizar la plataforma. Denme un segundo. Están viendo ahorita mi pantalla. Entonces, estamos en nuestra unidad didáctica finalizando ya el día de hoy nuestra unidad didáctica número 2, y aquí los invitamos a ingresar a nuestra sección Queremos saber qué piensas sobre la sesión. ¿Sí? Aquí es importante que podamos compartir, como les decía, siempre sus inquietudes, sus opiniones, algunas preguntas que puedan surgir en torno al tema que hemos abordado. Tienen el espacio, como siempre, en este Jamboard. Los invitamos también a poder revisar esta lectura referidas a cuencas sostenibles, algunos fundamentos y recomendaciones para seguir avanzando en relación a este esfuerzo que se requiere desarrollar en nuestras cuencas. De la misma manera, los invitamos a dar lectura a como parte, en este caso sí, es un ejercicio después de la sesión, los invitamos a leer, solamente es un artículo de este boletín que corresponde a la importancia de medir la funcionalidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, donde ustedes van a ver cómo se pone énfasis en algunos elementos sobre los cuales hemos venido trabajando, pero que alcanzan también algunas propuestas para medir justamente esta funcionalidad de los consejos de recursos hídricos, ¿no? Entonces los invitamos a leer esas que, como ven aquí, son 2 páginas, máximo 3, sumado las figuras y todo ello. Y finalmente, con miras a poder iniciar nuestra sesión 5, los invitamos también a que puedan ingresar a este Jamboard y que puedan compartir con nosotros información. A ver, un ratito que sea. Denme unos segundos que me he salido de la plataforma. Ok, les decía que en esta sección, por favor, los invitamos a responder esta pregunta que nos va a permitir ingresar a nuestra de gestión del Consejo de Cuenca. Y la pregunta es que nos puedan indicar cuáles son los instrumentos de gestión del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca que usted conoce y cuál es su utilidad. Sí, por favor, nuevamente haciendo uso de las notas adhesivas, podemos aquí incluir estas notas adhesivas, agregar nuestro nombre, nuestro apellido, de modo tal que podamos hacer esta verificación de que todos estamos participando de cada uno de estos, de cada una de estas secciones que ponemos a su disposición en la plataforma, y con ello podamos tener los insumos necesarios para nuestra siguiente sesión. Bien, entonces, habiendo explicado estos ejercicios que esperamos puedan desarrollar,
damos por concluida nuestra sesión número 4 y nos despedimos entonces, esperando todos se encuentren bien y nos podamos ver la siguiente semana, el próximo martes a la misma hora, 4 de la tarde en punto, estamos iniciando. Un fuerte abrazo para todos y todas, nos vemos